Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Una vez que hemos analizado lo que son las formulaciones para el triángulo de tensiones, triángulo de resistencia y triángulo de potencias, pasamos a los ejercicios. En este caso se plantean dos problemas. Los presento, pasamos a la pizarra y comenzamos con el número 1. ¿Qué nos dice el primer problema? Una bobina, ojo acá, de resistencia 30 ohmios, esto quiere decir que hay una bobina y la misma tiene una resistencia de 30 ohmios. Entonces, en este caso, mucho ojo que no se trata de dos componentes distintos. Es una bobina que tiene su parte resistiva de 30 ohmios y coeficiente 0,4 henrios. Se conecta en serie con un condensador. En este caso, bueno, conectamos acá un condensador y me dice que, bueno, 40 microfaradios y esto va a una fuente de voltaje de 220 voltios. Entonces dibujo acá la fuente alterna, por supuesto que estamos en alterna, y nos dice que tenemos 220 voltios a una frecuencia de 50 hercios. ¿Qué me pide el ejercicio? Veamos, punto 1. Primero, el triángulo de resistencias. Bueno, acá sería el triángulo de resistencias. ¿Qué más? La corriente. En este caso, pongámosla primero la corriente para dejar todos los triángulos después. Corriente del sistema. Luego, triángulo de tensiones y triángulo de potencia. Saco la diapositiva porque está presente y el circuito que me decía 30 ohmios, 0,4 el inductor y 40 microfaradios el condensador. Recordándole que estos dos elementos son uno solo. No es que es una resistencia por separado. Es un inductor con resistencia de 30 ohmios. El problema me pide corriente y los tres triángulos de resistencia, tensión y potencia. Saco la diapositiva y empezamos a operar. De entrada, yo lo que tengo que hacer es que estos tres elementos se conviertan en uno solo, que sería mi impedancia. Obviamente conectada a la fuente, el sistema se mantiene. Pero, ¿cómo convierto estos tres elementos en impedancia? Ya vimos las fórmulas. Nos decía que la impedancia es igual a la raíz de ¿qué? De la resistencia al cuadrado más, aquí importante, la reactancia total al cuadrado. También decía que es la resistencia al cuadrado más la resta de la reactancia inductiva menos la capacitiva al cuadrado. Aquí cabe aclarar que sabemos que la reactancia total es la resta de las dos reactancias. Es exactamente lo mismo. Solo depende cómo usted quiera presentar el ejercicio. Es exactamente igual. Entonces, primera pregunta. ¿Tengo las reactancias? No las tengo. Entonces, por ende, no tengo reactancia total. Por ende, no puedo sacar impedancia. ¿Y para qué me sirve la impedancia? Si ya tengo el voltaje de la fuente y tengo la impedancia, por ley de Ohm ya vi que corriente es igual voltaje sobre impedancia. Por ende, para llegar a hallar la corriente necesito obligado la impedancia. Y para la impedancia necesito la reactancia total. Y para la reactancia total necesitamos las dos reactancias, inductiva y capacitiva. Entonces arrancamos desde ahí, ¿no? Reactancia inductiva, que era igual por la fórmula. 2 por pi por frecuencia por inductancia. Esa fórmula ya la hemos venido trabajando. Reemplazo valores. 2 por pi frecuencia, la fuente son 50 hercios, por coeficiente de autoinducción o inductancia, en este caso 0,4. Ahí tenemos, o vamos a hallar, la reactancia capacitiva. Luego, la reactancia, perdón, aquí vamos a hallar la reactancia inductiva. Luego, la reactancia capacitiva, la fórmula es muy parecida, pero ojo, 1 que divide a 2 por pi por frecuencia por capacidad. Recordando que la capacidad siempre se coloca en faradios, no se olvide ese gran detalle. Entonces, reemplazo valores. En este caso, vamos a colocar ahí los datos que ya tenemos del sistema. 1 que divide a 2 por pi por frecuencia, que es 50, por capacidad. El condensador son 40 microfaradios. Cuidado, aquí se confunde y usted me escribe 40. No es 40. Recuerde, en faradios sería 40 por 10 a la menos 6. ¿Por qué 10 a la menos 6? Porque son microfaradios. Entonces, aquí ya podemos hallar la reactancia capacitiva y arriba la reactancia inductiva. ¿Cuántos serán estos datos? Me pasan ahí 125.66 ohmios la reactancia inductiva y 79,58 ohmios la reactancia capacitiva.
Ya con estas dos, si yo las resto, puedo hallar la reactancia total. Pues hagamos la resta. 125,66 menos 79,58. ¿Cuánto será mi reactancia total? 46,08 ohmios. Y me dan el dato, obviamente, predominante inductiva. Aquí, ojo, podemos tomarlo de la siguiente forma. Si yo ya sé que es predominante inductiva, ¿qué sucede con la corriente en función al voltaje? Recuerde, si es predominante inductiva, estamos en retraso. Si es predominante capacitiva, estamos en adelanto. Entonces yo podría, si deseo, como característica decir, bueno, estamos en retraso, porque esto va a ser predominante inductivo. En lugar de colocarle predominante inductivo, digo, estamos en retraso. Quiere decir predominante inductivo. Ojo con esos detalles, ¿no? Que igual luego lo vemos en el triángulo. Ya tenemos aquí la reactancia total. Ahora sí puedo usar esta fórmula, porque ya tengo resistencia, que vale 30, y reactancia total, que vale 46. Reemplacemos en esta fórmula. Vamos a colocarla del lado derecho, aquí abajito. Impedancia total, igual a resistencia al cuadrado, o sea, 30 al cuadrado, más reactancia total al cuadrado, 46,08 al cuadrado. Y aquí vamos a hallar en este momento la impedancia de nuestro sistema. Vamos a convertir todos estos elementos en una sola impedancia. ¿Cuánto vale esa impedancia? Perfecto, me pasan el dato, 54,98 ohmios. Y si ya tenemos ohmios y voltios, vamos a hallar la corriente en amperios, reemplazando valores. Hagamos aquí abajo ese ejercicio. Corriente, voltaje de la fuente, 220 voltios. Impedancia, 54,98. ¿Cuánto será esa corriente? Y ya sé que salen amperios, porque tengo voltios y ohmios. Por ende, corriente en amperios. Me pasan ahí el dato, excelente, 4 amperios. Bueno, me redondean a 4 porque asumo que sale 0,00, por ahí se va hacia la derecha, ¿no? Pero está bien, 4 amperios. Ya tenemos primer dato, 4 amperios, perdón, voy a escribirlo mejor. 4 amperios. Tenemos la corriente y prácticamente puedo comenzar a trabajar todos los triángulos que me pide aquí el sistema. Primero, triángulo de resistencia. En este caso, ¿cómo es el triángulo de las resistencias? Recordemos, primero, en la parte del eje de las abscisas viene R y en el eje de las ordenadas viene la reactancia total. Ojo acá. Y en la hipotenusa, ¿quién aparece? Pues aquí aparece la impedancia. Y ya tenemos todos esos datos. ¿Cuánto era la impedancia? 54,98. ¿Cuánto era la resistencia? 30, porque solo había una. Y la reactancia total, está por aquí abajo, 46,08. Ahí están todos los datos de mi triángulo de resistencias. Luego, triángulo de tensiones. Y ojo aquí, triángulo de tensiones. Lo que me doy cuenta es que no tengo todavía las tensiones, pero podemos hallarlas, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya tengo, ¿qué cosa? Analicemos, ya tengo la corriente total que pasa aquí. Y como esto viene de un circuito serie, ¿qué significa? Que esta misma corriente es la que aparece acá. Es la misma corriente. Y aquí, importantísimo lo que va a ocurrir. Me pide, ojo, en el triángulo de tensiones, ¿qué me pide? Vamos a colocarlo por aquí abajo. Voltaje resistivo. ¿Y cómo se saca el voltaje resistivo? Simplemente corriente por resistencia. Y en el eje Y me pide el voltaje de la reactancia total. ¿Y cómo hallo el voltaje de la reactancia total? Pues simplemente corriente por reactancia total. Y si tengo estos dos datos, resistencia y reactancia total, ¿y qué aparece en la hipotenusa? Pues simplemente nuestro voltaje eficaz. Vamos a hacer ese cálculo. En este caso, tenemos corriente por resistencia, 4 por 30 nos da 120 voltios.
Y corriente por reactancia total sería 4 por 46,08. ¿Cuánto sale ese voltaje en la reactancia total? Me dan el dato, 184 voltios. Y ahora pregunto, ¿cómo puedo hallar yo este voltaje en la hipotenusa? Una de las opciones, incluso más rápidas que usted puede hacer es decir, bueno, aquí tengo 120 y aquí tengo 184. ¿Cómo calculo la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Bueno, este voltaje es igual a la raíz de 120 al cuadrado más 184 al cuadrado. ¿Cuánto será el voltaje eficaz en este caso? 219,67 voltios. Y resulta que si yo estoy trabajando con el voltaje resistivo y el voltaje de la reactancia, estoy hallando, por supuesto, el voltaje eficaz, los 220 voltios de la fuente. Ahí tenemos, ¿no? 219,67. Nos aproximamos, ¿no? Por decimales. Entonces coincide voltaje eficaz, voltaje de la fuente. Y lo último que me pide es el triángulo de potencias. Bueno, aquí ya es mucho menos complicado. Tenemos que hallar S, tenemos que hallar P y tenemos que hallar Q. ¿Y cómo hallo S, P y Q? Bueno, maneras, así mismo hay muchas. Vamos a ir anotando por acá arriba. Vamos a borrar un poquito la fórmula de S, P y Q. Vamos a ver, hago aquí una división y presento. Primera fórmula, P, ¿a qué era igual a potencia P? Yo me acuerdo que era I cuadrado por R. ¿A qué es igual Q? I cuadrado, ¿por quién? Por reactancia. ¿Y a qué es igual S? Bueno, aquí puedo decir I cuadrado por Z, por la impedancia, de manera directa. Ahí tenemos las tres fórmulas para hallar nuestras potencias P, Q y S. Con la misma estructura, I cuadrado R, I cuadrado reactancia total, I cuadrado impedancia. Y ya tenemos, obviamente, aquí está la resistencia, 30 ohmios, aquí está la reactancia total, 46, y aquí está la impedancia, 54. Multiplique 4 al cuadrado por todos esos parámetros. ¿Cuánto sale P, Q y S? Me dicen que tenemos 480 vatios. Reactiva, ¿cuánto sale? Me dicen que tenemos 737,2 voltio amperio reactivo. Aquí la potencia aparente usted la puede hallar por I cuadrado impedancia o si desea ya tiene los dos catetos Pitágoras. Como usted quiera. Puede usar Pitágoras. S recuerde, aquí era igual. S es igual a la raíz de P cuadrado más Q cuadrado. O si desea I cuadrado por impedancia. Todo lo tiene en la pizarra. ¿Cuánto sale esa potencia aparente? Me dicen 879. Aquí es voltio-amperios. Entonces, hemos desarrollado los tres gráficos. Gráficos de resistencia, el triángulo de voltaje o tensión y el triángulo de potencia. Y repito, dése cuenta que estamos con las mismas bases. Trigonometría y Pitágoras. E incluso ni siquiera hemos usado trigonometría porque no nos han pedido el ángulo. Solo Pitágoras. Solo Pitágoras. Recuerde que en la diapositiva queda un problema número 2, es muy parecido al número 1, nos pide, obviamente, ¿no?, la impedancia para sacar la corriente y luego los tres triángulos. Ahí tiene los datos del ejercicio para poder operar. Pasamos la diapositiva y ahora entramos, ojo aquí, con circuito RLC en serie, pero dice una palabrita más, general. ¿Por qué general? Porque ahora ya no solo vamos a encontrar nosotros una sola resistencia, un solo inductor y un solo condensador. Ahora vamos a encontrar varios elementos. Y a la final, ¿qué es lo distinto? Pues lo que está aquí en esta parte, este recuadro de la derecha. La resistencia total del sistema es la suma de las resistencias. La reactancia inductiva total es la suma de todas las reactancias inductivas. Y la reactancia capacitiva total es la suma de todas las reactancias capacitivas. Nada más. El resto es igualito y le voy a demostrar. La corriente es voltaje sobre impedancia. Y ya sabemos que la impedancia es la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado.
Pero, importante, dése cuenta que aquí ahora le agregamos la letra T minúscula. ¿Por qué? Porque vamos a tener varias resistencias, varios condensadores y varios inductores. Pero al final del día las fórmulas son exactamente las mismas. Sigamos bajando el ángulo tangente a la menos 1 de la resta de la reactancia sobre la resistencia. Igualito. Y luego las potencias, lo mismo. I cuadrado R, I cuadrado reactancia total, y aquí I cuadrado por impedancia, o I por B, o también, obviamente, la raíz de P cuadrado más Q cuadrado. Repito, esta diapositiva es muy parecida a la que ya vimos anteriormente, pero se aclara aquí el término, ¿no? Que las reactancias inductivas, capacitivas y la resistencia, ojo, es la suma de todas las presentes en el circuito. Problemas de aplicación. Todo mejor con un problema. Observe el gráfico. Tenemos aquí arriba dos resistencias, pero ojo, esto es un inductor que como tal tiene una resistencia. Pero al final del día van a interactuar resistencias y condensadores. Como solo hay un inductor, solo habrá una reactancia inductiva. Pasamos a la pizarra y presentamos el ejercicio. Veamos, dibujo el gráfico del ejercicio y me dice que tengo una resistencia de 10 ohmios y tengo un inductor con resistencia óhmica de 100 ohmios y un coeficiente de 0,03 henrios. Dos condensadores en serie, el uno de 6 microfaradios y el otro de 10 microfaradios. Todo esto se conecta a una fuente de alterna, obviamente, de tensión 110 voltios y 60 hercios. ¿Qué me dice el problema? Bueno, primero, halle la resistencia total, luego la reactancia inductiva, obviamente total, y la reactancia capacitiva total. Adicional, halle la impedancia del circuito y la corriente. Si ya tengo la impedancia total, ya tenemos la corriente. Presento ahí el ejercicio, quitamos la diapositiva y arrancamos. En este caso, hago un primer paréntesis importante en esta parte de aquí. Los condensadores. ¿Por qué? Porque recuerde que si usted quiere resolver, ojo aquí, los condensadores en serie, no se olvide, la serie de un condensador era igual a ¿qué? A 1 que divide a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Esto es para hallar la capacidad. Ojo con esto. Esto es para hallar la capacidad. Porque la fórmula en la diapositiva anterior me decía, si usted halla la reactancia capacitiva 1 y la reactancia capacitiva 2, la reactancia capacitiva total es simplemente la suma de las dos reactancias. Importante que no se confunda. Cuidado, usted halla las dos reactancias y aquí usted coloca las reactancias. Error. Esto es solo para hallar o trabajar con la capacidad. En faradios, en microfaradios, nada más. Recuerde que cuando usted halla las reactancias, esto se convierte en ohmios y ya no es lo mismo. Aquí sí puede sumar directamente los ohmios en una serie, pero si usted usa las capacidades, se va por este lado. Nosotros en este problema vamos a irnos por este método. Vamos a hallar las dos reactancias y luego las sumamos. Profe, quiero sacar primero la capacidad total. Hágalo, va a salir lo mismo. Debería salir lo mismo. Eso lo aclaro antes de, porque luego en otro problema usted se puede confundir, ¿no? Entonces, empezamos. Primero, para hallar la resistencia total, me decía el problema que debo de sumar todas las resistencias. Pues entonces simplemente la resistencia total es igual a 10 ohmios más 100 ohmios. No hay más resistencias en la serie. Por ende, la resistencia total es igual a ¿cuánto? 10 más 100, 110 ohmios. Primer dato, directo del sistema. Luego, me pide la reactancia inductiva total. Pues como solo hay un inductor que vale 0,03, pues digo que la reactancia inductiva total es igual a 2 por pi por frecuencia por coeficiente de autoinducción. Reemplazo valores, 2 por pi por frecuencia, ojo la fuente, 60 hercios, por coeficiente 0,03 henrios.
¿Cuánto será esta reactancia inductiva total? Perfecto, 11,30 ohmios. Ya tenemos otro dato, 11,30 ohmios. Y luego, la reactancia, vamos a ponerla aquí al lado, capacitiva total. Ya vimos que hay que sacar dos reactancias, entonces empecemos por ahí, ¿no? Vamos a borrar acá un poquito y digamos que reactancia capacitiva 1 es 1 que divide a 2 por pi por frecuencia por capacidad. Reemplazo valores, 1 que divide a 2 por pi por frecuencia que es 60 y no se olvide la capacidad en faradios. Por ende sería 6 que multiplica a 10 a la menos 6. Ahí no entró casi el número 6, pero bueno, colocamos ahí 6 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da esta reactancia capacitiva 1? Me dan el dato, 442,09 ohmios. Perfecto. Saquemos la reactancia capacitiva 2. Ya sabemos la fórmula, 1 que divide a 2 por pi, por frecuencia que es 60, por capacidad en faradios. 10 que multiplica a 10 a la menos 6. ¿Cuánto será esta reactancia capacitiva 2? 265,26 ohmios. Perfecto, tenemos las dos reactancias capacitivas y ahora sí podemos hallar la total. Nos decía que era la suma de estas dos reactancias, 442,09 más 265,26. ¿Cuánto vale esta reactancia capacitiva total? Sumando obviamente los que hemos hallado previamente. Pasan el dato, 707,35 ohmios. Ya tenemos otro dato, 707,35 ohmios. Ahora sí, ya puedo hallar mi impedancia. Recordando que la impedancia es igual a la raíz de resistencia al cuadrado más, ojo, voy a poner aquí la operación completa, ¿no? Reactancia, aquí sería resistencia total al cuadrado, reactancia inductiva total menos reactancia capacitiva total, todo esto al cuadrado, para dejar organizado ahí mi fórmula. Reemplazo valores, resistencia total al cuadrado, 110 al cuadrado, más reactancia inductiva total, 11,30 menos reactancia capacitiva total, 707,35. Esto al cuadrado, ojo, no se olvide, y sacamos la raíz. ¿Cuánto será entonces nuestra impedancia del sistema? Tenemos 704,68 ohmios. Ahí tenemos nuestra impedancia del sistema. Y obviamente, al sacar nosotros la impedancia, lo que estamos haciendo es todo este problema redibujándolo con una sola carga, que es nuestra impedancia. Y aquí, por ley de Ohm, corriente es voltaje sobre impedancia. Voltaje de la fuente, 110. Impedancia, 704,68. ¿Cuánto vale nuestra corriente del sistema? 0,15 amperios. Excelente. Y repito, analice que hemos venido usando nuevamente las mismas fórmulas. ¿Qué cambia? Siempre aquí, ojo, ¿qué cambia? Que nos decía la diapositiva, la resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias. La reactancia inductiva total es la sumatoria de todas las reactancias inductivas. Y la reactancia capacitiva total es la sumatoria de todas las reactancias capacitivas. Eso es lo nuevo en este tipo de problemas. Esto que tenemos acá. Recuerde que el otro problema, el número 2, queda para que usted practique y pueda resolver. Es muy parecido a lo que tenemos en este momento en pantalla. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.